Vamos a ver esta parte. Sí, bueno, buenas noches. Perfecto, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas noches, Braulio. Aquí saludándote. Muchas gracias, doctor. Vamos si me lo permite, a regularizar primero lo que son los niveles de audio, que siempre ocurre que cuando vamos a ingresar a una entrevista se ven un poco alterados. Entonces vamos a regularizar esta parte para que toda la Ujú. gente puede estar escuchándonos como debe de ser. Perfecto, perfecto, Braulio. A ver si nos puede usted hablar un poco para que podamos registrar aquí los niveles de audio, doctor, por favor. Sí, claro, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Uno, dos, tres, buenas noches. Un Muchas gracias, saludo, ¿qué doctor. tal? Perfectamente. Bueno, pues entonces vamos a arrancarnos. Bienvenidos, esto es CSDMX. Tenemos la amable presencia del doctor Víctor García, quien es médico desde hace ya algún buen tiempo, pero ¿por qué no mejor, doctor? Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, por favor, para poder conocerle más de cerca. Sí, como no, antes que nada un saludo a todos los cibernéticos que nos pueden escuchar a nivel nacional e internacional. Yo soy Víctor García Alcaraz, ya de 20 años de antigüedad como especialista. Mi especialidad es cirugía y trauma reconstructiva facial, principalmente en el área facial, en el área traumatológica de la cara. Y bueno, he formado ya algunos especialistas en esta área y también he tenido ya algunos cursos y congresos que imparto principalmente en el área de crecimiento humano. Perfectamente. Doctor, vamos a tener que hacer una cosa aquí por cuestiones del entendimiento en general, y lo que ocurre es que va a haber en veces en que vamos a estar tocando algunos temas que van a requerir de su conocimiento, evidentemente, pero si nos puede también hacer el enorme favor de si pudiéramos tocar los conceptos que yo sé que usted conoce bastante bien, pero muchas veces, y como somos la mayoría, somos, tómenos por favor como sus alumnos en este momento, porque van a haber momentos en que seguramente se nos van a escurrir de entre los dedos estos conceptos que a lo mejor pudiera desglosarnos un poquito más al respecto. Eh, a ver, doctor, cuénteme una cosa. Dice usted que ha trabajado, por lo que alcancé a ver, no en el Seguro Social, más bien en el IMSS, en una de estas clínicas del servicio público que hay aquí en México. ¿Cuál de estas es, doctor? No es en el IMSS, Ok, Braulio, te corrijo, sí, es doctor, en el ISSSTE principalmente, donde yo me formé principalmente como especialista, en el ISSSTE. ya en el ISSSTE como hace 20 años. Sí, doctor. Y la formación principalmente ahí proviene del manejo de cirugía reconstructiva facial en Ujú. pacientes politraumatizados por proyectil arma de fuego, Ah, caray. mordeduras, traumatismos, caídas en motocicleta, deformidades dentofaciales, deformidades faciales, deformidades genéticas y obviamente todo lo que tiene que ver con el trauma. El trauma directo son golpes por martillazos, por así decirlo, machetazos, caídas desde la propia altura, caídas de alturas distintas y malformaciones congénitas. Esa es mi formación inicial. Sí, doctor. En el transcurso del tiempo, obviamente, me fui a España a hacer una subespecialidad en reconstrucción estética para el manejo de estética facial, en el caso de labios, de nariz, de orejas y párpados, y después en la colocación de implantes faciales para la reconstrucción facial. Eso Ok. significa que cuando un paciente nace con alteraciones congénitas en su cara, Ujú. con deficiencia de pómulos, de mentón, de superficies orbiculares. Orbiculares significa paredes óseas alrededor del ojo. Ok. Eh, Son las prótesis que nosotros ponemos Sí, doctor. y eso lo tengo también en Suiza un año.
Así que después de esa formación me doy cuenta de que la población mexicana, principalmente en los pequeños, Ujú. hay una alta incidencia en malformaciones congénitas como es labio y paladar hendido y hendiduras faciales. Sí, doctor. Luego de la especialidad me voy a Cuernavaca, al Hospital de Niño Morelense, un hospital de la Secretaría de Salubridad, donde formo la subespecialidad en malformaciones congénitas en niños. Ese es el área de la especialidad médica, Braulio. Sí, doctor. Ahora, cuénteme, a todo esto, la universidad que le dio que es su alma mater, ¿cuál de todas es la que tenemos aquí, la que le dio formación, doctor, en México? Principalmente son dos, la Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Xochimilco, y la Ajá, Universidad Anáhuac, donde actualmente soy académico orgullosamente, Anáhuac Norte. de acuerdo. Ya tiene ya un buen rato de estar dando clases, por lo que me platica entonces, doctor. Ya llevo algún rato formando primeramente especialistas en el área médica, que es en el manejo del trauma y reconstrucción facial, y posteriormente impartiendo cátedras en el área de nutrición, odontología y medicina en la Universidad Anáhuac, plantel Norte, en Huixquilucan. Ujú. Ahora, Así es. eh, cuénteme, doctor, cuando usted empieza a registrar esta necesidad en la población infantil mexicana, porque me imagino no hay todavía los alcances que tendrían que tener las clínicas o la investigación aquí en México, usted empieza a aportar esa serie de conocimientos que fue adquiriendo a lo largo de su carrera desde el extranjero también nutrida por estos otros estudios. La idea básica de aportar esos conocimientos es por la deficiencia que tenemos aquí en México Ujú. de las expectativas que tienen los especialistas. No quiero decir con esto que yo sea superior a ellos, Claro, simplemente que un especialista debe estar conformado primero en un área técnica, que es el ujú. manejo de sus técnicas quirúrgicas, Sí, de doctor. cómo va a operar, un área humanística, que es donde yo estoy haciendo hincapié precisamente por los videos que estoy manejando, Sí, de que el médico debe tener un apego directamente con su paciente en el área humana, en el área sensitiva, en el área sentimental, espiritual, y otro aspecto fundamental que es el área del conocimiento conforme va a salir el mundial, es decir, hay diferentes autores que manejan diferentes teorías, filosofías para el manejo de padecimientos a nivel mundial y que es necesario que aquí en México se manejen. doctor, encuentra usted desde su ángulo, porque es cierto, hay que decirlo, para las personas que no hayan tenido el gusto, y de verdad se lo sugiero, de ver los videos que el doctor Víctor García Alcaraz, búsquenlo así en Facebook, hace diferentes emisiones de esto, hace reflexiones al respecto de lo que es justamente el contacto entre lo que son los doctores y la parte humana de lo que son los pacientes. Estamos muy desprendidos en ese sentido con el lado humano entre la parte profesional y la parte que van a buscarlos a ustedes para la solución de este tipo de circunstancias, doctor. Fíjate que esto es muy relativo. Yo no quisiera ser tajante al hacer una observación, dado que hay compañeros médicos muy profesionales Claro, en sus áreas técnicas, en sus áreas quirúrgicas, en su capacitación, sí, doctor. en su profesionalización, pero también hay otros compañeros que tienen un gran sentido humano en el trato al paciente. Y lo que yo denotado y lo que trato de hacer con conciencia en estos videos que yo he estado afanosamente subiendo, incluso a coste de observaciones en el ámbito de la ética y la profesionalidad de cada área médica, Sí, doctor. es que el médico, el que se dedica a brindar salud a los pacientes, debe de tener ese aspecto humano bien fortalecido Ujú. para poder generar esa confianza de que los pacientes nos vean a los médicos como sus aliados para salir adelante en sus procesos de salud de enfermedad. Claro. De modo que a estas alturas ya usted ha tenido observaciones de algunos colegas o de algunas diferentes personas que no han estado del todo de acuerdo con que usted esté subiendo este tipo de material. Principalmente del área médica, de enfermería, donde me han hecho observaciones fuertes Ah, caray. de cuál es el propósito que yo busco, Ujú.
tratando yo de sensibilizar al área médica, al área de enfermería, al grupo médico que nos encargamos de recibir al paciente cuando viene golpeado, Sí, cuando doctor. viene enfermo, cuando llega en coma, cuando llega inconsciente, pero no solamente los familiares que nos ven agarrándose de las manos y nos dicen, doctor, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana se va a salvar, Ay, Dios mío. y a veces nosotros tenemos una actitud tan fría Claro. que decimos, permítame, le voy a hacer unos análisis y luego le respondo. Yo no trato de formar estudiantes o especialistas en ese aspecto porque hoy en día la principal queja de los familiares y de los pacientes es que precisamente no existe ese contacto, esa cercanía del médico para explicar con claridad, con sensatez, con calidad humana, caray, de decirle, mira, tu hermano, tu papá, tu hija está en estas condiciones y vamos a tratar de hacer hasta lo imposible porque se salve, porque consiga. Yo lo que estoy haciendo con estos videos es sensibilizar principalmente al cuerpo médico, que es donde más estoy teniendo ahorita observaciones, Sí, doctor. precisamente por la lejanía, y para que precisamente los familiares y las personas que no son médicos o paramédicos o que trabajen en algún área médica Ujú. se den cuenta de que tenemos nosotros esa sensibilidad de poder atenderlos, de poder dialogar, de poder informarles siquiera Sí. de cómo se encuentra su familiar y su paciente. Doctor, y es muy cierto esto que usted señala, porque déjeme compartirle que es muy frecuente que algún familiar o en lo personal se encuentren con el procedimiento casi mecánico de las personas que se dedican justamente a esto que es el trato directo de la medicina en clínicas o en estos espacios que justamente están dedicados a este sentir. Entonces, me parecería que podría ser incluso hasta prudente sugerir que en la parte de la formación, no sé, de algunas academias o de estos institutos que se dedican a formar a ustedes como profesionales de la medicina, que también tengan una parte en donde se les instruya, se les dé esta parte como parte de formación, de tener ese acercamiento con la gente porque es muy real, esto pasa con mucha frecuencia y no es que sean malas personas esos doctores, sencillamente es que el agotamiento quizás o por el ver casos muy a diario muy crudos pueden llegar a estos niveles, no sé a usted qué le parezca, doctor. Fíjate que en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Sí, doctor. hoy por hoy en el 2015, la principal queja de los usuarios que llegan a los hospitales con familiares enfermos es la siguiente, y te dicen, es que yo no recibo información del médico que estuvo tratando a mi familiar, llámese papá, mamá, hermano, hijos. Sí, doctor. Es decir, el médico está tomando una actitud hoy por hoy Sí, de protección ante las instancias legales porque también nosotros nos sometidos a sí, observaciones de tipo legal. sí, señor. Así que el médico lo que ha optado es tratar de no informar, protegerse ante una situación donde el familiar Mm, puede entender que si tú le dijiste que el familiar se iba a salvar y sí, mañana desafortunadamente muere, el familiar te dice, oye doctor, tú me dijiste que se iba a salvar mi mamá, claro. porque hoy me dices que se murió, yo te voy a demandar porque me generaste expectativas. Es decir, tampoco nosotros los médicos nos podemos exponer a ese aspecto legal Claro. donde nos vemos vulnerables. Sin embargo, Braulio, existe un punto que se llama calidad humana y calidez, Sí, señor. lo cual significa que ante una situación de una enfermedad de un paciente que llega grave, descompensado, un diabético, un hipertenso, un politraumatizado, Sí, doctor. con alguien que llega con hemorragia, es nuestro deber informar con humanismo, con calidad, que el paciente tiene pobres o pocas o muchas expectativas de sobrevida. Es decir, debemos de tener un criterio médico y abrirnos a esa posibilidad del diálogo con los familiares para poder informar
informar con claridad en qué situación médica se encuentra el paciente. En las nuevas generaciones lo que estamos haciendo en algunas escuelas como lo que es la universidad donde yo laboro actualmente es Sí, doctor. dar clases de ética para que el médico que está en formación en la licenciatura adquiera esas bases, que es la dignidad, la honestidad, la verdad, el humanismo, para que pueda tener el acercamiento con los pacientes, con los familiares e informar de manera directa, no ofendiendo, no utilizando lenguaje agresivo, de cómo se encuentra el estado de salud de cada paciente. Doctor, entonces, no es que ustedes hayan perdido esa sensibilidad, lo que pasa es que de alguna manera también tienen como personas y por el interés que esto que es tan grave, que están manejando justamente la vida de una persona, tratan de proteger lo que es su bienestar, porque entonces por lo que usted me dice, y hay que señalar esta parte, no es cualquier cosa estar tratando el cuerpo humano, que es una de las maquinarias más complicadas de las que tenemos conciencia. Tampoco pueden ustedes prever a cabalidad, aunque así se lo propusieran, cada uno de los pasos que va a dar estos casos de los pacientes que ven que tienen entre sus manos. Exactamente, hay casos que les llamamos milagrosos, donde el paciente llega de una caída de 5 metros Ah, caray. con estallamiento de vísceras, hemorragias, e Uy, increíblemente pasa terapia intensiva y revive. Y hay pacientes que llegan incluso por malestar de alguna hemorragia, alguna rectorragia, alguna complicación menor, y el paciente muere. Entonces, yo siempre le he dicho a mis compañeros, a los alumnos, que uno no es Dios, a pesar de que algunos doctores, y perdónenme por lo que voy a decir, se sientan que pueden determinar el tiempo de vida de un paciente ante una neoplasia, un cáncer, y que te dicen, como lo hemos visto en películas, en novelas, y válgame la expresión, sí, señor. tiene usted 3 meses de vida. Eso no se puede saber porque uno no es Dios. Yo he recibido, hablando de Dios, el Sí, Dios en señor. el que quieras creer, he recibido varias recriminaciones en el sentido de que me dicen, bueno, ¿y por qué te pones a hablar de Dios si el Estado mexicano es principalmente libre de religión? Es decir, no merece ningún culto, ninguna religión. Ajá, Entonces, de lo que se trata es principalmente de no hacer alusión a ningún tipo de Dios. claro. Sí, porque entonces empezamos a caer en conflictos, bueno, ¿por qué tu Dios y no el mío? Porque entonces si es Alá, entonces, y ese es el punto, ¿no? En el respeto, en donde todos deben de tener espacio, es en ese sentido en donde ustedes tienen que ser algo más reservados para no entrar en ese tipo de conflictos. Por supuesto, siempre y cuando respetando la religión, las creencias de cada paciente, de cada persona. Nos hemos encontrado con familiares que persisten en no transfundir sangre a la persona que está con una hemorragia intensa, Qué barbaridad. y nosotros tenemos que respetar finalmente, aunque a nosotros nos rige un código, nos rige una ética, en donde tenemos que precisamente salvaguardar la vida del paciente, y a veces el paciente está inconsciente y los familiares pertenecen a una religión y no nos permiten transfundir sangre porque precisamente se habla de una voluntad de su Dios y nosotros tenemos que respetarlo, claro. Es todo un tema esto que está usted tratando, doctor, porque entonces enfrentamos en ese sentido que no hay, y hay que decirlo, y siempre lo hemos dicho en este espacio y creo que lo tendremos que decir siempre, no hay guerra entre ciencia y religión. Pero el punto que usted está tratando es una cosa muy álgida porque estamos entre lo que es las creencias de esa gente que tendría que ser muy respetada, pero va en contra de la vida propia de su familiar, en este caso que yo me imagino que han sido veces varias, como usted lo está exponiendo, a donde ustedes han tenido que enfrentarse, o salvamos al paciente o obedecemos a estas personas pues que por esas tradiciones nos impiden tratar de acortar ese sufrimiento e incluso salvarle la vida. Sí, nos hemos encontrado con pacientes que llegan apuñalados
cuello con 2 litros ya de sangre de hemorragia. Caray. Y resulta que este paciente pues pertenece a una religión en específico, Ujú. así que al momento de recibirlo en urgencias, en el área de choque de trauma, Sí, doctor. tenemos que transfundir sangre para nivelar el sistema hemostático de cada paciente, Ujú. y los familiares dicen, no, no le transfundas, porque yo pertenezco a esta religión y es prohibitivo en mi religión que tú le transfundas. Si tú le transfundes, doctor, yo te voy a demandar. Entonces, nosotros nos vemos impedidos ante un juramento hipocrático, que es el que hacemos, que es salvaguardar la vida del paciente, en determinar si te salvar la vida del paciente transfundiendo, Sí, o doctor. hacerle caso al familiar que nos dice, no le transfundas porque nosotros pertenecemos a tal religión. Así que si nosotros transfundimos haciendo o pasando por alto la decisión de la familia, pues ya nos vemos en problemas legales, Braulio. Doctor, ¿son asistidos legalmente los hospitales por y en el caso de ustedes como médicos a tomar decisiones de este tipo? ¿Han tenido que hacer uso de este tipo de recursos para poder salvar la vida del paciente o es que siempre se quedan maniatados? No hay otro modo de proceder más que como se lo están dictando los familiares. La mayoría de las veces tenemos que respetar la voluntad de los familiares, Ay, qué porque el barbaridad. que llega herido y llega inconsciente no puede decidir. Sí, doctor. Entonces, la mayoría de las veces nosotros tenemos que acatar la disposición de los familiares que están pegados al inconsciente, al familiar herido, Sí, y doctor. tenemos que respetar esa determinación. Pocos son los casos y son contados donde nos hemos tenido que ir a procesos legales, Sí. en donde a pesar de que nosotros tenemos que salvar la vida de un paciente, excluyendo la ideología o la filosofía religiosa de cada familia, Sí. nos hemos visto metidos en situaciones legales de ese tipo, Braulio. Doctor, siempre hago esta pregunta para las personas que me ha tocado entrevistar y en este caso me parece que le va a tener que tocar a usted. Doctor, cuénteme una cosa. ¿La ciencia en su profesión es importante? Y si es así, ¿por qué? Por supuesto que es importante, la ciencia va aunada a la tecnología, y hoy en día te puedo decir que tenemos mucha ciencia y tecnología agarrada de la mano para dar a los pacientes con discapacidades, con enfermedades crónico-degenerativas, a pacientes traumatizados, amputados, una mejor calidad de vida, Braulio. Yo creo en la ciencia porque hoy en día la ciencia va avanzando y gracias a eso podemos suplantar órganos como puede ser el oído, el ojo, órganos como pueden ser las piernas, extremidades, para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Yo opto por esa determinación de que la ciencia vaya creciendo junto con la tecnología para que los pacientes cada día vivan mejor, aún y a pesar de sus deficiencias médicas y de sus deficiencias fisiológicas en su organismo, Braulio. Gracias, doctor. Ahora, cuénteme una cosa. Hay una serie de opiniones que han ido virtiéndose en la opinión pública que las estaremos desmenuzando de poco en poco aquí. Y entre esas hay una muy particular que ha levantado ámpula en las redes sociales y viene de la siguiente manera. Ven peligrosas a las industrias farmacéuticas, a estas fabricantes de medicinas, porque piensan, la gente, hay personas que afirma que están valiéndose del dolor de la gente para hacerse del dinero y enriquecerse cada vez más. Es decir, apuntan que son una especie como de sanguijuelas de estar haciendo dinero haciéndose del dinero de la gente porque hay medicinas o soluciones que se piensa que ya cuentan con ellas, por ejemplo que se tiene por ejemplo la cura contra el cáncer, la cura contra el SIDA y otras enfermedades, pero que no las quieren soltar porque no les conviene tener a la gente aliviada. ¿Qué opinión le merece al respecto de esto, doctor?
Fíjate que con esos temas hay que irse con mucho cuidado, Braulio, Sí, doctor. porque efectivamente hoy en día las enfermedades que están acabando con un gran número de seres humanos Sí, señor. es precisamente el SIDA, el VIH y Ujú. las enfermedades neoplásicas, es decir, los cánceres de todo tipo en el organismo. Sí, doctor. Se piensa, se piensa que en algunos países desarrollados, como puede ser Estados Unidos, Japón, Australia, Alemania, Ujú, Francia, se tiene ya la cura contra esas enfermedades en algunas fases iniciales. ujú. Yo he de decir que en el caso de las neoplasias, al menos las que nosotros manejamos en el área de cabeza y cuello, cuando se llegan a detectar en edades tempranas de las neoplasias, oportunamente se pueden manejar con un alto índice de sobrevida de los pacientes. Sí, Es decir, lo detectas y los pacientes viven. sí. En el caso del VIH, como tú lo estás mencionando, se piensa que existe ya alguna cura. No he de decirte yo con realidad de alguna bibliografía seria de algún país que lleve desarrollado ya el método científico Ujú. de este manejo de estas enfermedades y que se tenga la cura. Esas teorías que tú me estás manejando pueden ser válidas, pueden ser ciertas ante la persona que realmente así las maneja y así las distribuye. Ujú. Pero realmente en el ámbito médico poblacional, yo he de decirte que no conocemos ahorita una cura definitiva contra el cáncer y una cura definitiva contra el SIDA o el VIH que digamos, este paciente tiene 10 años con VIH, le vamos a inyectar esta vacuna, este medicamento y se alivió. Claro. Yo no conozco hasta ahorita, salvo sus excepciones, probablemente alguno me esté escuchando y que diga qué bueno que el doctor no lo conoce, porque nosotros, gracias a eso, hacemos negocio, que es el punto que tú estás manejando, Sí, señor. y vender paliativos. Los paliativos son que el paciente medianamente vaya consiguiendo su salud, su alivio, su bienestar, pero que no tenga una cura de base, de fondo, Braulio. Claro. Eh, hay, hay una serie de afirmaciones como esta y que son muy aventuradas, pero es que tengamos claro que hay soluciones justamente que se encuentran en laboratorio y funcionan muy bien en esos niveles que son muy bajo condiciones muy controladas, y es en este sentido que sí se han encontrado algunas curas para algunas enfermedades, pero no es lo mismo estar medicando a una serie de ratones que ya soltar la medicina al público en general. Y en esos artículos, por ejemplo, que vemos en la revista Science o en Nature, han avisado que hay algunos éxitos que podrían prever en un futuro más o menos cercano una situación así, pero todavía esto se encuentra a esos niveles. Doctor, ahora, cuéntame una cosa. Desde que empezó usted a involucrarse con esta parte de la medicina, ¿a partir de qué, de cuál fue su sentir? ¿Qué fue lo que le impulsó a estudiar esta parte de la medicina, doctor? Fíjate que en el área de la investigación biológica y molecular Sí, doctor. existen efectivamente ciertos reglamentos, ciertas leyes en el ámbito de la ética para no experimentar, para ya no probar los medicamentos Ujú. en pacientes que pueden ser humanos. Sí, Lo más cercano que se puede experimentar y probar es en simios. Y sí. todavía en el caso de simios o de animales, existen asociaciones que pueden prohibir el experimento en ciertos animales por el daño que pueden llevar. Ok. Entonces, anteriormente, en los anales de la historia de la medicina, se experimentaba directamente en humanos las reacciones, los beneficios o las partes negativas que podía tener un medicamento nuevo Ujú. antes de sacarlo al mercado. Sí, doctor. Hoy en día, por norma, se tiene que, por un periodo de 10 años antes de que un medicamento salga al mercado, se tiene que estudiar sus efectos adversos, su toxicología para poder emplearlo. ¿Cómo es que yo me involucro en esto? Yo me doy cuenta que después de algunos padecimientos que tienen los pacientes en el ámbito de las enfermedades crónico-degenerativas y que obviamente también van evolucionando porque las bacterias, Braulio, tienes que saberlo, que también tienen inteligencia, Sí. los virus, y van mutando al igual que los medicamentos, es decir,
cada día tenemos más resistencia bacteriana, Sí, más resistencia viral ante los medicamentos que hoy en día son más potentes, porque anteriormente solamente teníamos penicilinas, sí. pero hoy en día van mutando. Así que van mutando para hacerse más resistentes y obviamente generar con ello mayor enfermedad. Claro. Así que ante esa situación yo me preocupo, yo me doy cuenta y lo que estamos tratando de hacer finalmente es manejar el aspecto de la prevención en los pacientes, es decir, evitar que el paciente se infecte para llegar a medicamentos de amplio espectro y que tengamos pobres resultados con su recuperación a la salud. Fíjese, doctor, ahorita que usted está mencionándolo, el profesor Araujo, un médico, bueno, no es médico, es más bien investigador mexicano que ha tenido colaboración incluso con la NASA, es biólogo. Hubo una conferencia que no hace mucho dictó y es justamente este punto que está usted tocando. Eh, y él señalaba que el gobierno mexicano, a partir de su representación del área que tiene que ver con la medicina del público en general, le habían hecho la observación a esa parte del gobierno que era bueno que se limitara la distribución que anteriormente se hacía libremente en todas las farmacias de antibióticos, porque esto hacía cada vez una resistencia cada vez más pronunciada de los virus y otras enfermedades que por andar soltando los medicamentos de esa manera iban perjudicando a la gente y cada vez necesitaban dosis cada vez más fuertes al punto de tener que meterlos al hospital y darle tratamientos que normalmente no tendrían por qué pasar. Y a veces ya en el hospital, Braulio, de comentarte que los pacientes que están hospitalizados tienen más riesgo adentro del hospital que en su casa por varios factores. Tú tienes un paciente hospitalizado y es muy probable que se infecte de alguna bacteria, de alguna riqueza, de algún hongo, Sí, doctor. incluyendo pseudomonas, en donde esos pacientes tienen pobres o escasas posibilidades de salir adelante, es decir, se mueren dentro del hospital. Qué ¿Por qué? Por barbaridad. la contaminación que existe dentro, Claro. por la resistencia bacteriana, por la resistencia a los antibióticos, los antivirales. Ujú. Entonces, de lo que se trata es precisamente de concientizar a la población de no caer en el automedicamento para evitar que las bacterias, los microorganismos, generen esas resistencias y después no tengamos nosotros que utilizar medicamentos de mayor amplio poder, de amplio espectro, para combatirlas. Sí, doctor. Entonces, pues es esto, o sea, finalmente, otra vez aquí vemos lo que es el caso de Darwin aplicado a la medicina, con que sí hay una evolución constante de los microorganismos y estos sí, como usted lo está señalando en este momento, van cambiando, se van adaptando al medio y van volviéndose incluso cada vez más peligrosos por el ambiente que en este caso se presenta en los hospitales, que son a su vez unos focos infecciosos que si hay alguna persona que cae por ahí con las defensas muy bajas puede literalmente perder la vida. Fíjate que los pacientes tienen una idea y a veces nos dicen, doctor, yo quisiera que mi papá, que mi mamá se quedara aquí en el hospital, porque a nosotros no nos hace caso con la toma de sus medicamentos. Claro. Y nosotros explicamos, si dejamos a tu papá, a tu mamá, es más probable que se infecte aquí y que contraiga una infección de la cual no podamos salir adelante, Ujú. que si se va a su casa donde tiene la dieta, el ambiente social, familiar, los cuidados para que pueda salir adelante. Los hospitales, a pesar de los estudios que se tienen del estudio de superficie, de medicamentos, de ropa que utilizamos para evitar las infecciones cruzadas, Sí, aún doctor. así, muchos de los hospitales tenemos que hay microorganismos que pueden contagiar, contaminar a otros pacientes y con ello complicar su estado evolutivo. Entonces, cuando un paciente se encuentra en un proceso de recuperación de su salud y que lo tenemos ya estable para poder egresarlo derivado del padecimiento, a veces es mejor tenerlo en casa que en el hospital para evitar que se vaya a contagiar con gérmenes intrahospitalarios.
entiendo, doctor. Ahora, eh, me decía usted que esta parte de su carrera profesional tenía que ver con lo que es el implante de estos artículos que son para poder, de prótesis, para que la gente pudiera retomar su vida eh, en la medida de lo posible para que pudieran estar un poco mejor y proseguir con lo que les toca vivir. Doctor, ¿con qué frecuencia o qué es lo que más usted ha encontrado de aquí en México? ¿Quiénes son los que más llegan a necesitar este tipo de utensilios? ¿Son los niños? ¿Son los adultos? ¿A quiénes ve usted más afectados y que necesitan más este tipo de intervenciones? Primero he de comentarte que los implantes se utilizan de dos formas. Sí, doctor. Los implantes pueden ser para uso estético Ok. e implantes para uso funcional. En el caso del año 2015, te he de comentar que los implantes están teniendo un auge en el caso de esteticidad, es decir, que los pacientes están utilizando los implantes como factor estético para mejorar su imagen. Sí, doctor. Y un segundo término, los implantes se están utilizando para un factor funcional. Implantes tenemos de muchos para todo el cuerpo, desde extremidades inferiores, desde la ortopedia, para la rodilla, columna cervical, implantes faciales, el mentón, lo que viene siendo la nariz, implantes dentales, implantes de pómulo, Ujú. implantes orbitarios. Y cada uno va a tomar su importancia derivado de las necesidades que tenga el paciente. En cuanto a las edades que tú me manejas, los implantes para los pequeños son derivados de malformaciones, principalmente con el nacimiento, o Sí, doctor. traumas, donde tienen accidentes, caídas, y nosotros tenemos que rehabilitar el organismo para que lleven una calidad de vida. En el caso de los pacientes de mediana edad a la edad adulta, se debe principalmente que los implantes son por accidentes automovilísticos o accidentes en el deporte, donde principalmente los pacientes se han lesionado alguna estructura, algún órgano, algún sistema musculoesquelético y se tienen que rehabilitar para seguir cumpliendo con su función. En el caso de los implantes de los adultos, se deben principalmente a neoplasias, que vienen siendo cáncer, esos son las neoplasias, o quistes altamente invasivos, donde degradan al órgano, al sistema donde nace este quiste, este tumor. Tenemos que resecar, tenemos que cortar esa parte y después poner un implante para que el paciente siga llevando su vida natural, su calidad de vida normal. Es decir, a cada etapa que tú me estás mencionando, sea la infancia, sea la adultez o sea la vejez, yo te podría decir que principalmente están equilibrados, derivado del padecimiento, de la etiología que nosotros le llamamos, etiología es origen, Sí, de doctor. cada uno de los procesos que vamos a rehabilitar. Doctor, cuéntame una cosa, de todos estos casos que seguro son muchísimos los que ha tenido usted entre sus manos, ¿hay alguno que a usted le haya quedado como una cosa memorable por eh, lo que vivió usted ahí, lo que implicó en la parte humana? ¿Hay algo que todavía a usted lo haya dejado como marcado, un caso así particular? Sí, como no, tengo no uno, son varios y por eso hoy es el día en el que desarrollo las prácticas del humanismo a cada paciente. Me ha tocado ver y escuchar de viva voz de los pacientes que han estado en terapia intensiva, Sí, doctor. es decir, han caído en coma, en un coma profundo, en una escala de Glasgow de 5 que te puedo yo explicar, donde no tienen conciencia en sus sistemas nerviosos, oculares, de respuesta verbal, auditivos. Te puedo decir que varios pacientes los hemos visto muertos Ujú. durante un tiempo y después regresar. Y cuando han regresado, Braulio, lo increíble de esto, aunque parezca ilógico o parezca una historia de cine, Sí, es doctor. que ellos mismos nos han comentado que han visto en ese mes, mes y medio que han estado en coma en terapia intensiva y cómo es que regresaron. Por eso es que yo tengo esa sensibilidad.
Aunque pareciera ilógico el video del que estamos hablando, que es, y que muchas personas nos han hecho alusión de cómo yo en ese momento los invito a que vivan, a que disfruten, a que gocen a su familia en el momento que debe de ser, Ujú. es porque he visto a mucha gente morir, es porque he visto a mucha gente pelearse por herencias, tener diferencias de familia, sufrir, llorar, lamentarse, culparse por la muerte de algún familiar, y eso me ha generado frustración, porque Claro. esas personas han vivido esos problemas incluso en carne propia, donde han estado encamados, o sus familias, como yo lo dije en ese video, ¿qué pasará de mi familia si yo cargo enfermo, si yo caigo enfermo? A lo que invito es a una reflexión, a que se vea el ámbito, a que se vea el aspecto humano, a no después andarse arrepintiendo y viendo a quién se tiene que culpar por la situación del paciente que ya no pudo sobrevivir. Hay historias muchas, Braulio, que si yo me pusiera a platicar ahorita y las subiera yo en video o en historias escritas, Sí, la gente diría, bueno, ¿de qué nos está hablando este doctor? Y finalmente caería uno en el desprestigio y en la incredulidad. lo entiendo. Doctor, usted acaba de mencionar un elemento que se sirven ustedes para poder detallar esta parte de lo que es un coma. Eh, la escala de Glasgow. Cuéntanos, doctor. Dice usted me imagino que son solamente cinco etapas, 5 pasos. ¿En qué consiste cada una, doctor? Para darnos una idea al respecto de lo que usted refiere como la número 5. Nosotros cuando valoramos un paciente en su estado neurológico, el estado neurológico es el estado de alerta de un paciente. Por ejemplo, tú y yo estamos llevando una conversación, Sí, doctor. lo cual indica que tu estado de alerta, tu estado de conciencia está perfectamente bien. Sí, Para valorar nosotros un estado de alerta o de conciencia de un paciente lo dividimos en varios aspectos. Primero, en su respuesta ocular, es decir, que el paciente pueda mover sus ojos, fije, observe algún objeto. Eso significa que nos va a dar un grado de puntuación, sí, un puntaje estado nervioso. También tenemos el estado de alerta en cuanto al paciente pueda responder a estímulos que nosotros le podemos percutir, le podemos dar al paciente para ver cómo responde con esos estímulos en su estado sensitivo. También tenemos que ver el estado de alerta del paciente en su respuesta verbal, sí, es doctor. decir, que el paciente esté orientado en tiempo, en persona y en lugar. Esas son las 3 esferas biológicas del paciente, que él responda de manera verbal dónde se encuentra, dónde está, que sepa en qué año y obviamente que se sepa con un nombre, con un apellido. Eso nos va a dar a nosotros un estado de alerta en el paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente normal, en su estado normal de vida, la numeración es del número 15. Sí, Es un estado o una escala de Glasgow 15 donde el paciente está reactivo, donde ok. está perfectamente consciente en todos los aspectos que te digo. Sí, Y doctor. cuando un paciente está inconsciente o está en coma que no responde, muerte cerebral se le conoce como la escala de Glasgow 3, Ah, donde el caray. paciente no tiene respuesta, donde el paciente no sabe dónde está, donde el paciente está dormido, perdido o está en coma. No te oigo. Entiendo. Doctor, entonces, dice usted, y me regreso un poco en esta parte de la conversación, dice usted que le ha tocado incluso pacientes que han estado en estas escalas que marcan prácticamente un estado de muerte, si no es porque todavía tienen pulso o quizás ahí están dando señales de vida en su cerebro de que todavía están ahí entre nosotros, pero que han incluso fallecido, bueno, prácticamente fallecido y que podrían declararlos así si no fuera por estos rasgos. Eh, ¿Qué piensa usted de la muerte, doctor? ¿De la muerte en sí o de la muerte en qué? Perdón, Braulio. La muerte referida en estos términos de las personas, porque dicen que sí llegaron a ver cosas al momento de estar inconsciente e incluso hay referencias de algunas personas que pudieron ver lo que estaban haciendo alrededor de su cuerpo,
mientras se encontraban con los ojos cerrados. Hay referencias que dicen que esto no es más que meras conjeturas de una persona que puede empezar a imaginar algunas cosas, pero usted que lo ha visto de muy de cerca, doctor, ¿es algo frecuente este tipo de vivencias de la muerte con ese hilo que apenas les queda de vida? Sí, fíjate que lo que hemos notado es que cuando nosotros determinamos que un paciente tiene una escala de Glasgow, y es importante que lo manejen igual los familiares o las personas que nos están escuchando, Sí, doctor. la escala de Glasgow es una escala diseñada para evaluar de manera práctica el nivel de conciencia de cada ser humano. Sí, doctor. Obviamente el nivel de conciencia se divide en tres partes, derivada de los golpes que puede llevar algún paciente como un traumatismo craneoencefálico, como un coma diabético, etcétera. Y lo que nosotros valoramos es, aparte de la respuesta ocular, que el paciente fije, vea sus ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora, es Ujú. principalmente cómo el paciente y cuánto tiempo lleva en coma inconsciente y que nosotros consideramos que el paciente murió. Cuando nosotros consideramos que el paciente murió, que tiene muerte cerebral, se le tienen que realizar dos estudios principalmente, que son los electroencefalogramas, para ver realmente cómo se encuentra. Sí. Tenemos casos milagrosos donde hemos encontrado que ante dos electroencefalogramas donde no se da respuesta ya del cerebro y que pareciera que el paciente ha muerto, a la semana, a los 15 días, el paciente despierta, narra su historia y dice dónde anduvo, qué hizo, y se siente vigoroso, se siente alerta, se para y se va. Y esos casos los tenemos publicados, pero en el ámbito médico. Es de repente imposible tratar de aunar o unir la parte médica de la ciencia, como tú estás diciendo, con la parte espiritual y la parte divina. Sí. Cuando un médico se pone a hablar de partes espirituales o divinas, como que no le cae bien al paciente o le cae muy bien y dicen, este médico es de los míos, Sí. porque principalmente la ciencia y la religión desde tiempos ancestrales, Braulio, pues no se llevan. Así que es esos casos donde los pacientes, a pesar de estar 15 días, un mes en coma y regresan y viven y cuentan sus experiencias increíbles, pues a nosotros nos toca escucharlas. Yo he tenido la curiosidad de que con cada paciente que lo hemos visto muerto, científicamente comprobado por electroencefalogramas y han vivido, yo he tenido esa curiosidad de sentarme con esos pacientes y decirles, platícame, ¿qué te pasó? ¿Qué viste? ¿Cuánto tiempo crees que te ha sido? Y gracias a eso he desarrollado esa sensibilidad para tratar, para intentar de motivar a mis compañeros en el gremio médico de que principalmente nosotros dependemos de un destino divino. Y al referirme a este destino divino, no quiero decir el nombre de un solo Dios. Hay muchos dioses, tú puedes creer en Buda, en Alá, en Jesucristo, en Jehová, etcétera. En Ra, en Horus, como tú quieras llamarle a tu Dios, pero principalmente ese Dios lo que provee y lo que da es la vida y es también quien la quita. Entonces, en ese aspecto que es el sentido humano, es a lo que yo estoy principalmente tratando de generar esa conciencia. Como se llame tu Dios, puede ser Dios dinero si tú quieres, Mm. pero tiene que haber una motivación para que tú como ser humano tengas esa parte de espiritualidad y tratar de llevarla a cabo para que todos estemos mejor. Doctor, sé que en la especialidad médica hay personas que se dedican justamente a tratar a personas adultas o a personas que son muy jóvenes. Eh, Dígame una cosa, doctor. De todos los casos que usted ha tratado, me imagino que los más complicados y difíciles son aquellos que son las criaturas, son los niños o son los jóvenes que han tenido que circular por esos pasillos en donde van quejándose o van sufriendo por por alguna enfermedad, algún accidente. ¿Sí son los más complicados de atender, los jóvenes, más que los adultos?
Pues yo creo que los padecimientos derivan del origen, de la etiología. Sí, doctor. Hay niños, obviamente, y es doloroso en el caso de los pacientes pediátricos, de los pacientes jóvenes, porque ante una neoplasia y un cáncer, pues uno no quiere ver a un niño, a una pequeña, sufrir y morir a Claro. tempranas edades. Entonces, por eso se hace difícil el manejo en el caso de los pequeños. En el caso de los adultos se relaciona con que un adulto pues ya vivió, ya conoció, ya hizo su ciclo de vida biológico Sí. y se puede decir que en base a eso pues obviamente el ciclo es crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir en el caso del aspecto meramente biológico. Obviamente, en el aspecto sentimental, que es como quizá tú me lo estás planteando, en el caso de los niños es dolorosísimo ver que un pequeño pueda ser susceptible a un cáncer, a una neoplasia y Sí. morir. Y sobre todo si un pequeño es hijo único o hija única en los hogares, pues es obviamente el triple, el cuádruplemente doloroso ante su partida espiritual. Así que en el caso de los adultos, se supone que los adultos de 80, 90 años, como lo hemos oído nosotros expresar de los pacientes, dicen, bueno, ya está respirando aire de más y lo podemos dejar partir en paz. Así Ujú. que no es tan complicado ver morir a una persona que ya vivió 80, 90 años, a un niño que ha vivido 12, 15 o 20 años todavía, donde sí es sumamente doloroso para las familias perder a una persona joven. Doctor, cuando usted le toca dar esa fatídica noticia a alguna familia, que ese paciente ya no va a despertar, que esto es definitivo, ¿cómo se prepara usted? ¿Qué es lo que usted piensa en este momento? ¿Cómo se los cómo dar una noticia así de cruda? Pues tenemos dos formas. La primera es cuando nosotros nos apoyamos en el área de trabajo social en el hospital para tratar de llevar a dar estas noticias lamentables a los pacientes, sea la edad de la que sea, porque todos sufren por igual. Nosotros nos preparamos de una manera en donde tenemos que ser muy claros. Al final se tiene que ser muy claro. Y qué mejor que ser claro y directo. A lo mejor de una manera sensiblemente humana, exponer las causas porque el paciente está muriendo de un diagnóstico de una enfermedad y dejar que el paciente, los familiares, hagan esa catarsis, hagan esa reflexión, aunque no aceptación, porque la aceptación ante una muerte de un familiar lleva tiempo y hay a quien le lleva toda la vida, Braulio. Incluso hay personas que muere su hermano, su papá, alguien muy querido, y es la hora en que no lo aceptan todavía. Entonces tratamos de manejar ese aspecto humano con esa calidez para tratar de decirlo, pero también con esa claridad para explicar que no se puede hacer nada más médicamente. Doctor, antes que profesionales son ustedes seres humanos. ¿También ustedes reciben ayuda psicológica para poder superar casos en los que pudieran llegar a estar marcados por este tipo de situaciones? Sí, obviamente tenemos un departamento en cada hospital, en cada institución de apoyo psicológico para quienes tenemos ya el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, es donde nosotros nos sentimos ya saturados de exceso de trabajo, de noticias malas, de noticias negativas, y tenemos que empezar a manejarlo así emocionalmente para recibir esa ayuda. Claro que sí existe esa ayuda, ese apoyo psicológico departamental en cada hospital. Gracias, doctor. Ahora, en México hay una cultura que no ha sido muy desarrollada y que es muy pertinente, me parece a mí, tocarla al respecto en esta parte de la entrevista. Doctor, ¿con qué frecuencia se están perdiendo órganos en los hospitales por inconsciencia o por el mal manejo? Bueno, no mal manejo, más bien por no haber, porque la gente no está informada de que la donación de órganos puede llegar a ser importante. Se pierden muchas oportunidades de vida porque la gente realmente no conoce esta parte de dar posibilidad a otras gentes de aprovechar los órganos que el paciente ya no va a poder utilizar. Sí, por supuesto, México todavía tiene un grave atraso a comparación de países desarrollados en dos aspectos. La primera es la parte legal.
donde todavía no está bien estipulado que ante cualquier situación de una muerte que pareciera tener algún componente legal o legaloide, no se puede donar ninguna parte, ningún órgano de ese órgano fallecido para los pacientes que están esperando la donación. Ese es por un lado. Y por el otro lado, la concientización de los familiares o de nosotros mismos que al morir aceptemos en una credencial, en un escrito, en un documento, de que nuestros órganos pueden ser donados a otras personas para dar mejor vida. Tenemos dos aspectos que todavía tenemos que madurar mucho en esta nación. Si usted tuviera el poder de poder cambiar esta situación, ¿hay alguna sugerencia que usted podría dedicar al público que nos está escuchando? Sí, claro, principalmente hacer una conciencia al público que nos escucha, una conciencia de que si tú te vas a morir, como es una parte, un proceso natural, nacer, crecer, reproducirse y morir, pues qué mejor que poder donar tus órganos. Sin embargo, nos enfrentamos aquí con aspectos muy importantes. El religioso, nuevamente, que te impide o que te limita de que tus órganos puedan ser donados, y por otra parte, que tú puedas recibir órganos que no son tuyos, por las creencias, por la idiosincrasia que se tiene religiosas, por el contexto de que no puede ser así. Entonces la concientización va en ese aspecto, que si tú vas a morir en algún momento, como todos estamos expuestos en este mundo, es precisamente donar tus órganos para dar vida a otra vida, como dice el eslogan. Y en otro aspecto, en el aspecto legal, es tratar de fortalecer las herramientas, los elementos para tratar de facilitar la donación de órganos de personas que han fallecido de manera inmediata, de manera rápida, en la donación de los órganos a quien realmente los necesita. Son dos aspectos fundamentales. De acuerdo. Sí, sí, doctor, por favor. Así es, entonces tendremos que fortalecer esas partes para poder crecer como nación y para poder tener más donación de órganos. Doctor, ¿ha pensado usted en abrir su abanico de posibilidades? No sé, a ver, quizás pensar en un canal de YouTube en donde usted vaya sumando todos estos mensajes que está usted agregando a la red para que la gente pueda encontrarlo. ¿Tiene esta posibilidad de hacerlo así o todos esos mensajes están siendo concentrados, si estoy bien informado, únicamente por Facebook? Hasta ahorita tengo un canal de YouTube, obviamente, donde doy algunas sugerencias de ciertas patologías, de ciertos manejos. Sí, En doctor. ese canal de YouTube también se encuentran algunas pláticas especiales de crecimiento humano. No he hablado yo de donación de órganos, pero también se encuentra la mayoría de los razonamientos, de las filosofías que yo tengo, principalmente en Facebook. Y claro, principalmente poderlo abrir directamente para en YouTube para generar mayor expectativa en ese aspecto. Doctor, ahora no sé si usted tenga conferencias, tiene pláticas, ¿hay algún modo en que la gente pueda acercarse a usted para poder encontrarlo? Sí, claro, principalmente en mi página de Facebook, que es donde yo voy dando las notificaciones de las pláticas que se tienen de los congresos de crecimiento humano, áreas de congresos de las distintas especialidades que yo manejo, que es administración, recursos humanos, técnicas quirúrgicas de cirugía de cabeza y cuello. Ahí se van dando las notificaciones, Braulio, directamente. Sí, doctor. Ahora, pasando, sí, doctor, cuéntame. No, no, adelante, te escucho, Braulio. Sí, muchas gracias, doctor. Ahora, cuéntame una cosa, doctor, porque ahora está usted mencionando una serie de detalles que son muy sensibles para la gente con esto que es la parte de la muerte y la y el cómo tomar esta parte de este proceso que es la vida, ¿no? Es una cosa inevitable, todos vamos a tener que pasar por ahí. Eh, van de la mano las
las experiencias entonces se van enriqueciendo con todas estas cuestiones, sus puntos de vista no únicamente académicos, sino también a usted lo han ido, le han empezado a dar nuevas perspectivas, lo han hecho crecer todavía más. Todo esto que nos ha, por lo que nos ha compartido, le han dejado cada vez más experiencias, favorables para su crecimiento humano, entonces. Sí, finalmente te vas haciendo más sensible, vas creciendo, te vas haciendo más susceptible a los clamores de los familiares, de los pacientes enfermos, vas creciendo también en el aspecto profesional, en el aspecto ético de cómo trabajar con los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que finalmente van a terminar en el aspecto de la muerte, Ujú. vas haciéndote más susceptible de cómo poder orientar, de cómo poder trabajar a los familiares que ven partir a sus enfermos, a sus hermanos, a sus hijos, que es tan dolorosísimo para enfrentar esa situación y obviamente pues vas generando esa sensibilidad, esa susceptibilidad para poder acompañarlos en ese proceso doloroso. Cuando te acabas de recibir, cuando eres un médico especialista joven, quizá no sabes cómo manejarlo, pero después de ya algunos años vas generando esa parte en ti para poder apoyar a las personas que definitivamente tenemos que pasar por este proceso. Sí. Eh, Fíjese, doctor, que por la mente me pasaba en esto de que usted está en el quirófano, tiene al paciente sedado, su serie de compañeros que son el apoyo para poder llevar adelante la intervención, están en lo suyo y hay algo que también se llega a ver en veces en algunos casos y no sé si a usted le ha pasado, pero relatan algunos pacientes que están ya a punto de ser intervenidos y a pesar de que tienen los ojos cerrados y ya con los medicamentos puestos para poder ser intervenidos, resulta ser que están conscientes y que no pueden expresarse porque están sedados, pero están de alguna manera sabiéndose que van a ser abiertos y no pueden hablar o no pueden avisar, oigan, no vayan a proceder porque todavía estoy despierto, inmóvil, pero despierto. ¿Esto es así, doctor? Pues hay varias historias, Braulio. Realmente hemos escuchado de todo Sí. en quirófano, en piso, en pacientes, incluso que regresan después de la operación al piso y nos comentan ese tipo de historias, pero realmente así a ciencia cierta que se tenga documentado de que los pacientes bajo la influencia de los medicamentos inductorios para la anestesia general inhalatoria, pues realmente no, Braulio. Yo he de decirte que hemos escuchado historias increíbles donde el paciente incluso siente que anda flotando dentro del quirófano, Sí. que ve el tipo de incisión que estamos realizando, el Ujú. tipo de corte, el tipo de cirugía, y que él quiere hablar, él quiere expresar y que siente que le duele y que nosotros seguimos operando, platicando, Sí. haciendo lo que tenemos que hacer y jamás nadie lo escuchó. Yo creo que eso queda en el ámbito de la ciencia o del aspecto paranormal, Ujú. donde todavía no tenemos los elementos científicos para poder determinar si eso existe o no realmente, Braulio. ¿Qué hay de su opinión al respecto de la vida después de la vida, doctor? Después de todo lo que le ha tocado experimentar. Pues yo pienso que sí. Yo soy un fiel creyente de que toda la energía que estamos teniendo en este organismo, en este planeta, no se muere, se transforma. Entonces, como se transforma, pues pienso que puede esa transformación llevar una vida a otra vida. Claro que sí. Este, claro está que van a ver a partir de esta opinión eh, apuntes encontrados porque seguramente van a decir que estarán o no de acuerdo con lo que usted está expresando Claro, en este momento. Es claro, y es evidente. respetable. Ah, no, sí. Claro, claro, y es respetable. Hay personas que creen que a nosotros al morir, pues se acaba la vida y se acabó todo. Pero hay también personas que piensan que al morir es como partir a otro estado dimensional donde tú tienes que cumplir otras funciones, ir a rendir tus cuentas con otra deidad, con otro creador, Ujú. para poder continuar con tu estado evolutorio. Y es lo que yo pienso más bien.
Así que no hay que verlo de manera tan trágica, aunque es doloroso, no quiero decir que sea doloroso, porque yo también he perdido familiares, Sí, doctor. pero pienso que la energía se transforma. Doctor, qué tan bueno es poder recibir el apoyo de un tanatólogo en una situación así? Pues pienso que son de fundamental ayuda. Sin los tanatólogos, las personas a veces se enfrentan al duelo de la pérdida de familiares, donde nunca lo superan. El tanatólogo tiene una importancia en la superación de la pérdida de familiares, de enfrentarse ante la muerte de una manera objetiva, de una manera distinta, para poder superar ese aspecto tan traumático. Haría entonces más fácil el auxiliar entonces de un profesional de la tanatología para las familias que pasan por este proceso, por lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿no cree usted que hacen falta más entonces tanatólogos? Porque yo veo mucha gente que de veras la pasa muy mal y no tienen ni idea de que esta especialidad sí existe y que podrían ayudarlos para poder aliviarse de este tipo de eventos, doctor. ¿Hay poquitos Yo pienso, no, no, tanatólogos no en hay, México? no hay demasiados, y hay tanatólogos que ¿Sí hay existen en muchos? cada institución, Ok, sí. Aparte de los centros de tanatología, los especialistas en tanatología existen en cada hospital sí, para doctor. precisamente dar ese apoyo, e incluso colaborando con trabajo social, se puede llevar a cabo antes de que el paciente muera la concientización de la donación de órganos, y después de que el paciente ha muerto y ha donado sus órganos, manejarlo de una manera distinta con el apoyo de la tanatología y los profesionales que lo llevan. Yo aplaudo esa disciplina, esa profesión de los tanatólogos, porque es una parte importantísima en la recuperación social y emocional de cada paciente, porque una pérdida de un familiar cercano, tu esposa, tu hija, Claro. tu hermano, tus papás, es fundamental la participación de los tanatólogos, es fundamental. Yo así que si las personas que me están escuchando en este momento tienen la posibilidad de acercarse a un tanatólogo, háganlo, háganlo sin lugar a dudas, porque les va a generar un gran beneficio. Doctor, ¿qué le puedo yo decir? La verdad es que me deja usted pensando al respecto de esto de la tanatología y todas las experiencias que usted nos ha contado y vivido muy de cerca, del no esperar más tiempo, aprovechar la presencia de nuestros seres amados que nos están cobijando con sus consejos, con su ayuda, con su mera presencia, el de veras, estar conscientes de que esas presencias que son tan hermosas en algún momento podrían llegar a acabarse. Doctor, de verdad, veo en el sentir de la gente muchos agradecimientos por estos mensajes que no son bastantes, me parece a mí, de parte de los médicos aquí en México que se acerquen y que seguramente existen, pero no de la manera en como usted está haciéndolo actualmente en las redes sociales y que ha tenido un impacto muy favorable. Eh, de todos estos agradecimientos, doctor, me parece que le llegan a usted en sus presencias en las redes sociales a diario. Esto es así, ¿verdad? Sí, diario, diario están llegando ahí, ya sea por medio de Messenger o directamente en los comentarios de cada video que he subido. Doctor, ¿va a usted escribir un libro? ¿Le ha pasado por la Pues mente? claro, estoy pensando en escribir algunas memorias, no tanto como un libro, pero memorias que sirvan para la reflexión de cada persona que los quiera leer, porque siempre lo he dicho, el que quiere escuchar, que escuche, y el que esté en etapa de crecer, crecerá. Los demás tendrán que seguir su propio camino hasta que nos encuentre el destino. Cada uno llevamos un tiempo y un espacio distinto. Ese, de veras, son temas en serio para la reflexión, muy en serio porque pues son algo que nos toca de una manera muy sensible a todos.
estos temas que usted dispone en la red y con sus pláticas y con sus presencias en el internet. Eh, Pienso que haría muy bien si usted pudiera escribir un libro de verdad, porque estoy consultando en este momento todas estos mensajes que le favorecen y que pues están de alguna manera pues siendo siendo patentes el sentir de la gente con este tipo de situaciones que usted está expresando. Eh, de veras, en nombre de esa gente y por el mío propio, de veras le quiero agradecer por habernos cedido unos minutos de su valioso tiempo, doctor, en este programa especial del cual, así como usted lo ha hecho, habremos de subir esta entrevista a la red para que más gente pueda enterarse más de cerca de quién es usted, doctor, y hay que decirlo, también es profesor, eh, y pues que nos pueda en algún momento, si usted me lo permite más adelante, volver a entrevistarlo aquí al doctor para que la gente se pueda acercar y preguntarle de más cosas al respecto de su sentir, de sus ángulos y de su punto de vista de la medicina, como lo ha hecho en esta ocasión el doctor Víctor García Alcaraz. De verdad, muchísimas gracias. Como lo he dicho siempre a todas las personas que me siguen, que son miles a nivel mundial, no solo en este país, siempre les contesto amablemente que para mí es un gusto. Me da mucho gusto que las personas estén despertando ese ámbito humano, y también les digo, para mí es un honor. Un honor porque todos los que han solicitado mi amistad indica que de una u otra manera tienen interés en conocer cuál es mi filosofía. Así que te lo digo a ti, Braulio, y qué bueno que lo puedas transmitir. Para mí es un gusto y un honor. Y las veces que tú quieras voy a estar pendiente siempre de tus entrevistas, y qué bueno que podamos colaborar con un granito de arena, porque yo me conformo de todos esos miles de personas que me han escuchado en México y en otros países, con uno que se lleve esta lección, Braulio, yo me doy por bien servido en esta vida. De veras, doctor, muchísimas gracias y le dejamos las puertas abiertas para que nos volvamos a encontrar en este espacio de CSDMX. Insisto, le habré de compartir el enlace para que puedan ustedes, al igual que el resto de la gente, compartir esta plática que acabamos de tener con usted y quedará ahí para el registro y una entrevista, si me lo permite nuevamente. Aquí estaremos con el doctor Víctor García Alcaraz, insisto, quien es cirujano maxilofacial, eh, con este tipo de cuestiones. Entonces así dejamos las puertas abiertas, doctor. Gracias, Laura, un saludo y estoy para servirte, lo que necesites. Le agradezco mucho, doctor, y cuídese y que pase una excelente noche. Igualmente, buenas noches y un saludo a todos. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bueno, pues entonces acabamos de tener la plática con el doctor. A ver, vamos a seguir adelante con esta parte del programa. Aguántame tantito, déjenme aquí bajar un poco los niveles porque se me aceleran. Bueno, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado en esta plática en donde hemos tenido la amable presencia del doctor Víctor García Alcaraz. Vamos a terminar aquí la plática. Aguántenme tantito. Ahí está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta fue la entrevista en este sábado 14 de marzo en la que acabamos de compartir esta maravillosa experiencia con este doctor, quien es Víctor García. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.